Bueno, todavía no sé, Mónica, ¿y cuánta gente tiene? Si puedo empezar ya o todavía falta. Ahorita le confirmo. Somos 6. Un poquito evaluar la competencia, no es evaluar, ¿verdad? Es comprobar el aprendizaje. Y ya ayer lo practiqué con las lecturas del domingo. ¿Oyeron lo que estábamos hablando con Monique? Pues todos los días ya lleva, creo que desde la semana pasada, se ha estado proclamando el Evangelio de San Juan, pero como no todo el mundo va entre semana o la ve virtual, no sé cómo sea, por lo menos el domingo ya se sabe que sí. Entonces, el domingo que yo estaba en la celebración eucarística y pensé mucho en ustedes, porque yo dije, este pasaje ilustra la primera y la segunda, el primero y el segundo mes, y entonces lo voy a utilizar hoy, ¿verdad? Ayer y hoy, para comprobar si en una forma práctica, si el aprendizaje ha logrado pues los objetivos del curso, ¿verdad? Entonces, ese es más que todo para mí, no es tanto ver el aprendizaje de ustedes, sino que si más o menos yo me he dado a entender lo que yo les he compartido. Entonces, no sé si se recuerdan de las lecturas del domingo, pero hoy en el primer momento quisiera escucharlos. Primero quisiera saber si al oír, ya sea que vayan a misa diaria o la vean virtual o solo el domingo, aunque sea virtual, yo, primero quisiera saber si, por ejemplo, si solo fue el domingo, enfoquémonos en el domingo. Si fue el domingo, ustedes pudieron pensar, justo ese es lo que estamos estudiando. Eso sería lo primero. Y lo segundo sería decir, bueno, a ver, ¿qué tanto entendí yo este mensaje o cómo lo entiendo esto del domingo? Y luego ya escucharlas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ustedes pudieron observar o que algo que puedan comentar? Así es que estoy solo oídos para escucharlos. Primero, ¿se recuerdan de las lecturas? Mejor las buscamos. Primero empecemos. ¿La recuerdan o no la recuerdan? La primera lectura fue la de Jeremías. Ok, la de Jeremías. ¿Sí? ¿Se recuerda? No, así que me la lea. ¿Se recuerda cuál era la idea de Jeremías? Estaba hablando de no sé quién es, permítame, es que hay mucho eco, permítame. Ahorita es que estaba doblemente conectada, perdón. Una pena. Es que me conecté con mi teléfono porque estaba haciendo cena. Ah, qué rico. Pero ahorita los dejé ahí abajo. No puedo cortar esto. Espérenme. Bueno, yo me acuerdo de que fue cuando la lectura decía que fue destruida por Nabucodonosor. Jeremías se encuentra entre los prófugos en espera de la deportación y él experimenta con ellos la lejanía de su tierra. Eso es lo que más o menos me recuerdo yo. Ok. Ok. ¿Alguien más que recuerde algo más del domingo? Yo, la alianza que vuelve a hacer con su pueblo, el Señor, de que les dice que escribirá más o menos así su ley en el corazón, en el pecho, y que ellos serán ellos serán su pueblo y él será el Dios de Israel. Muy bien, vamos adelante. Sí, entonces aquí hay una promesa, en Jeremías hay una promesa y acordarse de que las leyes pues estaban escritas en piedra y entonces aquí hay una promesa que él va a cambiar esas leyes y ya no las va a escribir
en piedra, sino las va a escribir en el corazón. Y ya no va a haber necesidad de que nadie le esté diciendo a nadie cómo seguir al Señor, ni ilustrarlo, ni nada, porque su mensaje, el amor hacia Él va a estar en el corazón de cada ser humano. Esa es la primera lectura. Muy bien. ¿Algo más que saber? Perdón, como que les da la esperanza, ¿verdad? Para todo el pueblo, ¿verdad? Pues es una promesa primero que hay que creerla. Sí. Entonces es una promesa que está haciendo Dios, ¿verdad? Entonces es una promesa que le está haciendo Jeremías en un momento realmente devastador. Como podríamos decir hoy, la pandemia es un momento difícil, pero hay promesas que hay que creerlas, porque si no se creen, ¿para qué? Entonces ahí vemos que existe esa promesa. Bueno, esa es la primera lectura. ¿Qué más se recuerdan? En la segunda lectura me recordé bastante a usted cuando nos dijo que leyéramos la carta a los hebreos. Muy bien. Porque cabal, o sea, en la lectura que nos da el domingo, ¿verdad? Ahí cabal nos muestra la obra de salvación que realizó Jesús. Ok, pero se fijan que bueno, Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? Que nos habla que Él es el sumo sacerdote, misericordioso y fiel, compasivo. Pero ahí hay un tema muy importante, que es que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Fíjense, ese es un tema que hemos hablado mucho con San Juan de parte de la humanidad de Jesús. Fíjense, no sé si pusieron atención, porque es que hay que poner atención a las lecturas, pero Jesús aprendió sufriendo a obedecer. O sea, no es un proceso mágico. Y antes de eso, si alguien se recuerda del Salmo, ¿qué es lo que se repite después de escuchar la primera lectura, que era la promesa que Dios hace de que va a escribir su alianza, su ley en el corazón humano? ¿Qué es lo que pedimos? Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, porque de lo contrario no se puede. Entonces tenemos toda esa obra en cada uno de nosotros. Y la carta de los Hebreos que dice entonces, sí, ya en Jesús se cumple esa promesa, pero no es una promesa que esté exenta del sufrimiento, porque Jesús como ser humano aprendió a obedecer sufriendo. Ok, entonces tenemos como el contexto de la promesa, el contexto del Salmo responsorial de Hebreos, y entonces entramos a la proclamación del Evangelio, capítulo 12 de San Juan. A ver, ¿qué pudieron ustedes observar? Oigan lo que voy a preguntar. Con respecto a lo que los 2 meses del curso que llevan, ¿cómo podrían analizar ese evangelio? Desde mi punto de vista, esto sería como una evaluación, que ustedes se van a dar la nota, una evaluación de si hemos comprendido o no hemos comprendido lo que es el evangelio de San Juan. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ir viendo ahí en ese evangelio? De lo que hemos aprendido. ¿No hay nada? Depende de qué evangelio sea. Yo tengo el del sábado. No, estoy hablando del evangelio del domingo, que fue capítulo 12. De la misa del domingo, porque se supone que esas fueron todos, o no, o la vieron por lo menos virtualmente, o no. Sí, bueno, la vimos. Solo que es del 20 al 33, nada más. No es todo el capítulo 12. No importa, pues esa es una perícopa, pero de eso, de lo que es del domingo, por eso digo. Fue el del grano que si no muere, no da fruto.
¿ok? Esa es una metáfora. Bueno, entonces... Sí, es una parábola pequeña. No es una parábola, es una metáfora. Desde el principio dijimos que el Evangelio de Juan no tiene parábolas. Es que el padre así lo calificó. Dijo... Pero ustedes saben. Sí. ¿Qué se caracteriza una parábola? Una parábola se caracteriza porque usted mismo va a profundizar sobre el tema que está hablando la parábola y entonces usted le puede dar una cantidad de interpretaciones. Esa es una parábola. De hecho, es la forma pedagógica que utiliza Jesús y que la gente le está entendiendo. ¿Por qué le está entendiendo la gente? Porque si es para pescadores, les pone una parábola de pescadores, que las redes, que los peces. Si es de agrícolas, le pone el campo, la semilla. Bueno, si es de pastores, le pone... Entonces la gente le entiende lo que él está diciendo. Entonces, pero le puede entender a profundidades muy grandes. Por ejemplo, el tema del sembrador que sale a sembrar la semilla, esa es una parábola, pero cuando él empieza a explicar, cuando los discípulos le dicen, mire, explícanos la parábola, se vuelve una alegoría porque la está explicando. O sea, ya él le dio el sentido a la parábola. Entonces, en el caso del grano de trigo, pues Jesús está diciendo, es una metáfora. Tiene que pasar con el ser humano, tiene que pasar lo del grano de trigo. Está hablando de él, ¿verdad, licenciada? Está hablando él está hablando a los griegos. De que él va a morir, de que es necesario que él muera. Bueno, vamos a ver. Va a ser glorificado hasta que sea levantado en la cruz. Bueno. O sea, tiene que morir. No, él cuando se refiere al grano de trigo que muere, está hablando del ser humano, de su voluntad. Cuando la voluntad... Del despojo. El despojo, sí, de la voluntad humana. Okay. Y recibir la voluntad del Padre. Pero hagámoslo en orden. Hagamos en orden. Y porque, bueno... Lo que ustedes vieron, el grano de trigo. Otra cosa que les haya llamado la atención, así, sin entrar en el orden que lleva el Evangelio. Bueno, que estaba dedicado a un público griego. Eran griegos los que estaban ahí. Bueno, está bien, pero vamos, bueno, algo más. Como no es en orden. ¿Cómo? Como no es en orden, me llama la atención que la voz del cielo decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Ok. ¿Algo más? Van 3 cosas. ¿Solo? Al final, tal vez, el príncipe de este mundo será echado fuera y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Bueno, como se recuerdan que yo les estoy diciendo de acuerdo a lo que hemos estudiado. O sea, lo que hemos estudiado en los 2 meses no ilumina nada ese evangelio. Licenciada, yo lo que pude observar es que Jesús utiliza el discurso. ¿verdad? Muy bien, ahí vamos ya vamos entrando a lo que estoy preguntando. Eso sí, y aparte de eso, lo que hemos aprendido también de que Juan nos enseña a un Jesús glorificado, ¿verdad? Que él viene a través de, y lo que quiere dar a entender Juan es a ese Jesús que nosotros lo tenemos que creer no por milagros, sino que por fe, conocer la persona de Jesús. Y aquí él se está dando a conocer con este evangelio. Ok. ¿Alguien más? Y también que Jesús anuncia que ya llegó, que ha llegado su hora. Ok, la hora, perfecto. Que ya pasaron las 3 Pascuas, las 3, sí, ¿verdad?
No, solo la hora, solo la Solo hora. la hora. Ya no nos compliquemos con otra cosa más. El tema de la hora, perfecto. El tema de la glorificación, el tema del discurso, Y la el tema obediencia. el tema del grano, que es el grano como una metáfora. El tema de los griegos. ¿Qué más? La obediencia. ¿Cómo la obediencia? La obediencia, porque prácticamente Él va a morir por nosotros, ¿verdad? No, yo estoy hablando del texto, no de la interpretación. Lo que hemos estudiado, lo que hemos estudiado en los 2 meses. Que vean ahí, en el texto. Primero, recordarse que le dimos un mes entero al tema literario, porque si no se entiende el proceso literario, no se entiende el evangelio. Entonces, yo quería evaluar si habían captado ese proceso literario, comprendiendo que a nosotros nos llega el evangelio glosado. Eso fue lo que entró al canon. No entró el primer evangelio, no entró el segundo, sino entró el glosado. Pero ustedes, cuando tienen la presencia, están ante el texto, ustedes en automático, si lo comprendieron, tienen que ver los 4 procesos, porque el glosado tiene incluidos los 4 procesos. Veamos entonces. Había unos griegos, sí, ¿qué manda? Solo ahí podríamos hablar de un discurso de despedida. Vamos a ver eso ahorita. Vamos a ver ahorita eso. En primer lugar, tendríamos que poner esta pericopa en contexto en la segunda parte del Evangelio. Porque dijimos que Juan se caracteriza como que está escrito en 2 partes. La primera parte de los signos y la segunda parte, la glorificación. Entonces, aquí la glorificación es un tema central en toda la segunda parte y aquí empieza, ¿verdad? Entonces, forma parte de la segunda parte del Evangelio de Juan. La primera parte terminó en el capítulo 11 con la resurrección de Lázaro, que tenía sus características. Era creer en Jesús, creer los signos que él hacía, creer quién era él, qué significaban esos signos, creerle a él. Él es el centro, él es el mensaje. Bueno, esa era la primera parte. Ahora es una segunda parte, que hay que comprenderla dentro de ese contexto. Pero sigue con lo mismo que habíamos visto en el primero y el segundo mes. Entonces veamos. Esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando están frente al texto de Juan. Ok. Había unos griegos que habían subido para el culto de la fiesta. Eso ya lo vimos. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Aló? ¿Qué pasa en ese primer versículo? Hablamos de las fiestas judías. Las fiestas judías, ¿por qué están en el Evangelio de Juan? Porque ellos habían sido expulsados de Palestina, del templo, de todo, y ellos estaban, pues, en el Evangelio, ellos tienen que buscar su propia identidad, su propio culto como movimiento cristiano. Entonces aquí hace el primer paso, lo que nosotros ya vimos. En el contexto de Juan, Jesús está siempre en las fiestas judías, por eso pasa mucho más tiempo en Jerusalén. ¿Van conmigo o no? Sí, Eran judíos, eran griegos, o sea, judíos griegos, o sea, eran judíos de la diáspora, ¿verdad? Y entonces se acercaron a Felipe de Betsaida, de Galilea. Entonces, aquí, eso también lo vimos. Que en el tema de Jesús, pues en el tema de Juan, Jesús pasa mucho más tiempo en Jerusalén por el tema de las fiestas judías para darle una nueva expresión
ya el culto judío, el templo se acabó, los sacrificios de animales se acabaron, ya hoy hay una nueva creación, un nuevo culto que es el mismo, se centra en la persona de Jesús. Él es el templo, Él es el culto, bueno, Él es el que sintetiza todo. Y se acercaron a Felipe de Betsaida de Galilea y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe va y se lo dice a Andrés. Felipe y Andrés van y se lo dicen a Jesús. Y Jesús contesta, ha llegado la hora, ¿ok? El tema de la hora, que también ya lo mencionaron ustedes y que es un tema importante. ¿Qué es el tema de la hora? Es el tema de la glorificación. Muy importante en Juan, no, aquí no hay un vía crucis doloroso. Aquí es la cruz es el momento de la glorificación. Eso hay que entenderlo, porque no se trata de que el Padre se va a glorificar con el sufrimiento, el padecimiento, la muerte de Jesús. No, porque ya anteriormente vimos de que Jesús es testigo y al mismo tiempo revelador. Jesús es testigo porque ve y revela porque cuenta lo que ha visto y lo que ha oído. Entonces Jesús es testigo y revelador, ha salido del Padre al que vio y oyó y nos viene a revelar lo que vio y lo que oyó. O sea, esto no es que él es filósofo, que tiene buenos pensamientos o que es una persona muy sabia, que está hablando de mucha sabiduría, o que es una persona muy docta, con mucho conocimiento. No, él es testigo y es revelador. Él vio y él oyó, y vimos en esta cita anterior, habíamos visto, espérenme un momentito porque estamos en esta. Aquí, en esta habíamos visto, aquí, vimos que Jesús habla las palabras de Dios y hace las obras que el Padre le muestra. Que en el Antiguo Testamento las visiones y audiciones, una visión que tenía el profeta tenía que ser explicada por un mensajero. Entonces eso es lo que tenemos aquí en el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que Jesús revela es lo que ha visto y ha escuchado. Entonces, en ese sentido, Jesús mismo es la verdad, como Jesús mismo es el camino. Entonces, está centrado todo él. ¿Por qué? Porque tiene una relación íntima con el Padre. Entonces, la hora no es una hora de drama, es una hora de gloria. No porque él va a sufrir, sino él lo va a decir más adelante. Ha salido del Padre y va a regresar al Padre. Ahora, que va a regresar por todo este proceso doloroso, pero eso no lo provocó el Padre, ni lo quiso el Padre, sino que simplemente eso lo hicimos los seres humanos, por sentirnos amenazados en nuestros intereses, en nuestras situaciones. Entonces, fíjense bien que hay que entender el contexto de dónde está llevando Juan el tema de la hora y de la glorificación. Porque entonces dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y dónde va a ser glorificado? Pues claramente que en la cruz. Les aseguro que si el grano de trigo, aquí entra otro tema y es la metáfora, ¿verdad? Él hace uso de una metáfora. El grano de trigo caído en la tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Y entonces aquí va el contexto de la explicación de esa metáfora. El que se aferra a la vida la pierde. El que desprecia la vida, por eso no es una parábola, porque él está dando la explicación. El que aprecia la vida en este mundo la conserva para una vida eterna. El que desprecia la vida en este mundo la conserva para vida eterna. Luego viene otro tema, que es el tema del servicio.
el que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy, estará mi servidor. Si uno me sirve, lo honrará el Padre. ¿Qué diferencia hay con los sinópticos aquí? ¿Hay alguna diferencia o no notan ninguna diferencia? En los sinópticos, Jesús sirvió a ellos y ahí nosotros vamos a servir a Jesús. No, pero los sinópticos dice, el que quiera servirme, ¿qué dicen los sinópticos? Que me siga. No, que tome su cruz. Ah, ok, entonces aquí no dice eso. Dice, el que quiera servirme, que me siga. Y donde yo estoy, estará mi servidor. Si uno me sirve, lo honrará el Padre. Vean qué enfoque más diferente. Todo un tema de glorificación que tiene que ver con la permanencia, que es otro tema de Juan. Ahora viene otro tema. Ahora mi espíritu está agitado. ¿Y qué voy a decir? ¿Que mi Padre me libre de este trance? No, que para eso he llegado a este trance. Padre, da gloria a tu nombre. El tema de la gloria se vuelve a repetir. Entonces vino una voz del cielo, otro tema, que es una teofanía. Vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La gente escuchando decía, ¿ha sido un trueno? Otros decían, ¿le ha hablado un ángel? Jesús respondió, esa voz no ha sonado por mí, sino por ustedes. Ahora comienza el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo será expulsado. Otro tema. Aquí hay otro tema. Digamos que la victoria, el tema de la victoria. Cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ese es un poco, creo que el tema de hoy. O creo que fue el del sábado, de cuando estaba la lectura de los que les picaron las serpientes. No sé si fue hoy o fue el sábado. El hecho es de que la imagen de bronce sanó a los mordidos. Ajá, pero él hace alusión a esto hoy, que dice, entonces, cuando yo sea elevado en la tierra, atraeré todos hacia mí. Y lo decía indicando la muerte que iba a morir. O sea que es una muerte salvadora, porque igual que Moisés en el desierto, levantó la serpiente de bronce y sanó, salvó. Igual Jesús lo hace desde la cruz. Ok, yo creo que hasta ahí llegaba, ¿verdad? Hasta ahí llegaba la lectura del domingo. Hasta el 33. Ok, hasta ahí llegaba entonces. Ahora, ¿se fijan lo que habíamos dicho? Los griegos. Jesús respondió, ellos querían verlo. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Jesús respondió, quiso verlos. ¿Qué pasó? Los ignoró. No los ignoró. Acuérdense que esta es una elaboración. O sea, sufrió varios procesos. Y esto lo vimos con la samaritana, que los apóstoles fueron a comprar pan. O sea, es un recurso que utiliza Juan para introducir todos estos temas, la gloria, el servicio, la salvación, la glorificación, la fiesta judía. Todos esos temas los introduce y para introducirlos, pero quien está atento y quien está leyendo, se fija que esto no era necesario, fue como para ponerlo en un contexto, pero si usted está leyendo con atención y está escuchando, es decir, bueno, y al final, los griegos, porque Clarita empezó hablando de los griegos, pero y al final, ¿qué pasó con los griegos? ¿Fueron a ver a Jesús? ¿No lo fueron a ver? Licenciada, yo creo que ellos eran ya unos griegos
que ya se habían convertido, o sea, ya creían en Jesús, pienso yo. Bueno, pero el texto no dice Yo creo nada que de sí eso. lo vistieron, porque al final Jesús se va y ya no se dejó ver más, dice, pero yo creo que sí, pues toda la exposición que se hizo fue para él. Y él lo que pasa es que él necesita acercarse de esa forma personal con su interlocutor. Él siempre toma como que la iniciativa para producir lo que él quiere en la persona, que es el cambio interior de esa persona en el que él está interesado. Y entre todos estos temas, ¿dónde va a estar el cambio interior? ¿Qué entiende usted de todos estos temas? De todos esos temas, porque fueron muchos temas. los va a llevar a creer. ¿Cómo? El cambio interior es que crean. Lo que los va a llevar es a confundir, si no se fijan exactamente cuál es el tema central. ¿Cuál es el tema central? El tema central no lo ubica la primera lectura. ¿De qué es la palabra? ¿Ah? En la primera lectura de este domingo, dice usted. Sí, eso estamos trabajando. El taller se trata de las lecturas del domingo. Ajá. Cuando estamos en la liturgia, la primera lectura nos da como el lineamiento de lo que nosotros tenemos que entender del Evangelio, como algo que se realizó. Entonces, de todos estos temas, ¿cuál es el tema del domingo? Para mí, ¿qué es la glorificación? Ajá. O sea, la hora. La hora y la glorificación es lo mismo. Es la nueva alianza que Dios hace con la humanidad. Que la va a poner en el corazón del ser humano. Del ser humano. La nueva alianza va a estar en el corazón humano. Ya no va a estar en tablas de piedra, ya no va a estar en escritos, sino ya va a estar cuando le creamos, porque así lo dice, cuando Él sea levantado, cuando yo sea elevado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Ya no es necesario que le esté diciendo a la gente, mira, haz esto, haz aquello, quita esto, quita aquello. No, ya le creemos, ya lo contemplamos su gloria, dice. Entonces, licenciada, buenas noches. ¿Tendrá esto que ver, pienso yo, con la conversión? Sí. ¿Sí? ¿Cómo con la conversión? El tema central que usted preguntaba. El tema central es es Dios que quiere el corazón del hombre, Dios que quiere estar en el corazón del hombre, que dio unas leyes en el Antiguo Testamento que estaban escritas en piedra, que nosotros en el Salmo responsorial nos damos cuenta que pedimos un corazón que cree en nosotros, un corazón puro, que luego vemos en Hebreos que Jesús tiene ese corazón puro y que Él aprende a obedecer, a hacer la voluntad del Padre y a través del sufrimiento, porque nadie está de acuerdo y nadie le cree a Él. Y luego vemos que entonces todo esto lleva a esa realización de la nueva alianza con el momento de la gloria, la hora de Jesús, que es la glorificación. Y entonces ya aquí nos dice que Él está hablando de su muerte, él decía, indicando la muerte que iba a morir. Pero no era en el sentido de que es una tragedia. Él va a regresar al Padre y ese momento va a ser un momento de gloria porque Él ha terminado su misión. Vino a cumplir una misión y la cumplió. Entonces llega a lo máximo de esa misión y ya regresa al Padre. Entonces es el momento de la glorificación. Pero en esta perícopa vemos el tema que también hablamos. Ahora mi espíritu está agitado. ¿Y qué voy a decir?
que mi Padre me libre de este trance, no. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? La humanidad de Jesús. Eso lo vimos en una sesión. Sí. Fíjense que todos los elementos que vimos en las sesiones del proceso literario y que lo vimos en el capítulo 3 y el 4, pues entonces están aquí. Pero eso ustedes lo tienen que poner en práctica cuando están, ya sea escuchando la proclamación, y yo creo que a veces uno de los problemas para no fijarse en eso es por caer en una interpretación rápida. Entonces, yo creo que debemos de fijarnos más en el texto y darnos cuenta cómo la primera lectura nos va guiando para tener una interpretación exactamente como quiere que se interprete, no así abiertamente. Claro, que eso no lo va a hacer el sacerdote en la homilía, porque acuérdense ustedes que la homilía no es una clase de Biblia. El sacerdote en la homilía puede utilizar las fiestas judías, puede usar la metáfora del grano, puede hablar del servicio, puede utilizar cualquiera de esos temas, pero ustedes para eso están estudiando un curso, para poder tener toda esa riqueza y darse cuenta que ustedes pueden desarrollar dentro de su mente como un rompecabezas todo lo que están viendo porque ya recibieron las herramientas. Entonces, yo lo que quería era ver si más o menos lo habían captado. Entonces, les pregunto, ¿qué notas se pondrían ustedes si este fuera un examen, digamos, oral? Horrible. ¿Qué quiere decir? ¿Que no han entendido nada entonces? Pobre yo. No, sí, fíjese que yo cuando oigo la misa, yo sí me doy cuenta de lo que hemos aquí estudiado. Entonces pónganse una nota. Quiero oír qué nota tienen. Ay, Dios mío, licenciada. Por lo que acaba de decir la compañera, yo también cuando oí la misa entendí mucho de todo lo que usted nos ha explicado. Pero ahorita que usted nos estaba haciendo recordarlo, sí yo me pondría un buen 0. Un buen 0. Sí, porque no recordaba, les soy sincera. Cuando uno oye las lecturas en la misa, sí encuentra las conexiones que usted nos explica y lo entiendo. Pero ahorita cuando usted nos empezó a decir que regresáramos a la lectura del domingo y a todo lo que habíamos oído, ay, sí, andaba completamente perdida, licenciada, disculpe. Pero ya volviendo a verlo y todo, sí, todo lo que usted nos ha explicado, sí se relacionaba muy bien con toda la lectura del domingo. Bueno, pues entonces lo que pasa es que solamente para hacer un énfasis, que estos cursos no son un tema para, incluso la misa no es para que yo voy y se me olvide. Yo les voy a decir por qué. Generalmente la mayoría que vamos a misa ya somos mayores. Y entonces nuestra excusa es que a mí todo se me olvida. Pero yo les voy a decir, yo estoy a la puerta de los 70 años y yo tengo muy claro, tal vez no les puedo decir así como ahorita que les dije, mire, yo no sé si fue hoy la lectura, que fue hoy, o si fue la del sábado, de que es subida, de que Él es elevado, y la primera lectura era del Deuteronomio, de que ellos se quejan en el desierto. Yo creo que soy, pero eso es porque yo voy a misa todos los días. Entonces yo actualizo el texto, pero sí sé el mensaje que se recibe para ese día, porque de lo contrario no tiene sentido ir a misa. Si yo voy y el mensaje, no sé, yo no puedo entender eso, que yo vaya y que no me quede esa semilla. Entonces, ¿cómo va a dar fruto? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a haber un cambio? ¿Cómo va a haber una conversión si yo ya salí ahí y se me olvidó? No lo comprendo. Entonces, yo sí sugiero que estos cursos bíblicos ustedes no es para olvidarlos, no es para que se recuerden de la diapositiva y de todas las palabras, porque tampoco es eso.
pero que sí entiendan la herramienta que se les está dando y que la utilicen, porque cuando ustedes utilizan esa herramienta, por ejemplo, ¿cuál era la herramienta aquí que hoy estaba yo queriendo comprobar si era aprendida? Pues que el Evangelio de Juan es un evangelio que tuvo 4 procesos a través de 3 siglos. Que lo que entró en el canon es lo que tenemos, que es un evangelio glosado. Y esta glosa la pudimos ver perfectamente, porque ¿qué quiere decir? De que hay muchos temas. Una glosa es que hay muchos temas que tratan de ubicarse. Ahí vieron ustedes, hay un discurso, hay un tema de servicio, hay un tema de una teoría. Hay muchos temas que se introducen. Vemos el principio con los griegos, que al final de cuentas, ¿qué significaban ellos? Y aparte es que ustedes vengan, ay, pues sí, ellos sí eran creyentes, eso ya es cosa de ustedes, eso ya es comentario. El texto no dice eso. El texto no dice si lo vieron, si no lo vieron, no lo dice. Entonces nosotros no tenemos que decir cosas que el texto no dice. Ahora, lo que sí hace el sacerdote en la homilía es hablar, por ejemplo, del servicio, y él puede desarrollar todo un tema del servicio sacado de este evangelio, o de la hora, o de la gloria, o del grano de trigo. Eso sí lo puede hacer, pero está hablando de lo que está diciendo el texto y lo está desarrollando dentro de otras, dentro de su comunidad. Por ejemplo, si él ve que sus destinatarios les falta la comprensión de la muerte de Jesús, puede que su tema se desarrolle en la hora y la gloria desde el Evangelio de San Juan, que es muy diferente el enfoque que hacen los sinópticos. Entonces, eso solamente para dejárselos en algo práctico, porque yo considero que ese es el objetivo del curso, que ustedes puedan disfrutar, saborear, comprender el Evangelio, la proclamación, cuando ustedes están pues están en una celebración, ¿verdad? Litúrgica. De eso. Oye, algo re lindo, digamos, en los sinópticos lo que vemos es una narración de la cruel crucifixión. Pero aquí se nos presenta como que el objetivo del amor al extremo de Dios para nosotros no sé, como que en otra galaxia, diría yo. Es algo tan lindo que le llega a uno de verdad al alma. Y porque no es una narración de cómo fue, si sangró mucho o no sangró mucho, es ver su gloria en esa cruz. Es lindísimo. Pero es ver su gloria a través de toda nuestra inhumanidad, porque es todo lo que nosotros burlamos, todo eso. Como que somos un público que no creemos de lo enorme que está sucediendo en ese momento. Exacto, ahí está su señorío, ¿verdad? Bueno, entonces todo eso, y para eso sí les voy a dejar, aprovechando, a ver si se logra otra vez como una práctica, porque ya saben ustedes que hoy es el último día, el próximo lunes estamos en Semana Santa, no tienen clase, y la otra semana es Pascua, tampoco tienen. Sí ya vieron sus horarios, su calendario, ¿verdad? Entonces tenemos clases hasta dentro de 15 días. Ni siquiera 15, 13 a la tercera semana. ¿Sí tienen su calendario ahí? ¿Ya vieron? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Todos ya vieron? La semana entrante no hay clase. Sí, licenciada. Y la Pascua tampoco. ¿Sí? ¿Ya lo vieron eso? Sí, licenciada. Son 2 lunes que no tenemos clase. Entonces, yo lo que necesito que hagan, como el domingo, este domingo, se va a leer a San Marcos, se va a leer la Pasión según San Marcos. Y el Viernes Santo se va a proclamar la Pasión según San Juan. Entonces, yo quiero
como seguramente ustedes van a vivir el servicio virtualmente, ¿verdad? Entonces quiero que ustedes escuchen, y bueno, y si no lo hacen, pues que lo vean en su Biblia, las dos, y que vayan viendo, recordando que lo que tenemos es un evangelio glosado, que llevó 3 siglos para entrar en el canon, pero que entonces eso que acaba de decir Clarita, pues se va a ver claramente en Marcos cómo enfoca la pasión y muerte de Jesús y Juan cómo lo enfoca. Bueno, eso para cuando nos volvamos a ver. Entonces, esto era un taller que yo quería para más que todo evaluar cómo va el aprendizaje. No es fácil, no es que ustedes se sientan frustradas o algo, no es fácil. Y yo creo que también les falta un poco de lectura, porque tal vez si se apoyaran un poquito más con los textos, con el texto que les di, puede ser que sea más fácil. Pero tienen estos 15 días que tal vez pueden ayudarles a ponerse ahí al día, porque ya nos quedan solo el mes de abril y se acaba el curso. ¿Verdad? Betsaida, disculpe, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. El Viernes Santo es que se le van a leer la Pasión de San Juan, según la liturgia. ¿Así? Todos los Viernes Santos se proclama San Juan. Ah, San Juan. Ah, gracias. Todos. Y los domingos de Ramos se proclama el Evangelio del ciclo. Si estamos en el ciclo de Mateo, se lee Mateo. Si estamos Lucas, se lee Lucas. Pero ahora estamos en el ciclo de Marcos, estamos en el ciclo B. Entonces, por eso se va a leer Marcos. Ah, ya. Okay. ¿Alguna duda, pregunta antes de seguir con este otro tema que es el que nos toca, el Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan? ¿No? ¿No hay dudas, preguntas? Ok. Entonces, estamos, bueno, en la página 118 tenían una sugerencia de trabajo personal, si quieren irse apoyando en eso, que era Jesús como testigo y revelación. Ahora estamos en el tercer tema de la teología, de la dimensión teológica, y es el Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan. ¿Por qué en el Evangelio de San Juan? Porque nosotros tenemos un desarrollo del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio de Lucas. Pero es totalmente diferente. Fíjense que Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, habla casi que mucha gente dice que es el Evangelio del Espíritu Santo, porque toda la misión la lleva a cabo el Espíritu Santo a través de los apóstoles y sobre todo a través de Pablo, ¿verdad? Tanto que cuando van a elegir al sustituto de Judas, dice el Espíritu Santo y yo, y nosotros, hemos decidido. Entonces es una persona que está caminando con ellos. En Juan, pues hay otro enfoque. Dice que entonces el estudio atribuye a Lucas la originalidad de la figura del Espíritu Santo. Incluso en las cartas de Pablo se lee mucho la imagen del Espíritu Santo y sobre todo en Hechos. El Evangelio de Juan tiene esta tendencia, pero en cambio presenta la figura del Espíritu Santo con unas características muy especiales que no están en Lucas, ni en Hechos, ni en las cartas de Pablo. Entonces, esta presentación que hace Juan tiene un gran impacto y nosotros debemos de comprenderlo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo y Jesús. Entonces, en la primera parte del Evangelio de Juan, nos habla del Espíritu Santo en pequeños pasajes, no en tantos.
Pero lo que caracteriza la figura del Espíritu Santo en estos primeros capítulos, acuérdense que tenemos separado el Evangelio de Juan en dos partes, del 1 al 11 y del 12 en adelante. Lo que vemos en los primeros capítulos es una relación íntima con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es bautizado, pues ahí está el Espíritu Santo que lo sella, ¿verdad? Y que le da la misión. Más adelante, Jesús es el que sobre el cual se ha dado el Espíritu sin ninguna medida. Otra característica de estos primeros capítulos es que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Entonces hay una gran preparación para este tema, ¿verdad? Que está totalmente ligado. Y entonces fíjense ustedes que si tomaron en cuenta la diapositiva anterior, se las voy a poner aquí para que la recuerden, Jesús y el Padre, ustedes se dan cuenta que ahí hay una simbiosis absoluta de Jesús y el Padre. Y lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Esa misma simbiosis está con Jesús y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, de ahí que nosotros tengamos esa fe que se fundamenta, que es trinitaria. ¿Por qué? Porque están totalmente relacionados. Más que relacionados, están íntimamente integrados, diría yo. Dice, pero la realidad de esta figura no ha sido todavía objeto de descripción. Es decir, Jesús no la describe, no dice cómo es el Espíritu Santo. Incluso con Nicodemo va a hablar de nacer de nuevo y va a hablar del Espíritu que es como el viento, pero no lo describe, ¿verdad? Lo que sí dice es dice, en este sentido se hace difícil saber qué es lo que realmente nos quiere decir Juan cuando nos habla de ser bautizados con el Espíritu. Eso es lo que le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo y eres bautizado en el Espíritu, o de ser adorador del Padre en espíritu y en verdad. Eso se lo dice a la samaritana, cuando la samaritana pregunta dónde hay que dar culto. Entonces es en la persona de Jesús, en espíritu y en verdad. Pero dice eso es en la primera parte de Juan, del 1 al 11. Pero ya en los discursos de despedida encontramos una presentación muy amplia de la figura del Espíritu Santo. Hay 5 fragmentos en estos discursos donde se habla del Espíritu Santo. Y esos ustedes los tendrán que leer. Ahí tienen las citas. Esto está en la página 120. Entonces, para que ustedes, yo les voy a ir dando un recorrido así rapidito, pero a ustedes les toca leer esos textos para que realmente cuando ustedes estén en la liturgia, ustedes puedan captar toda la riqueza que tiene cada uno de los evangelios. Entonces, Jesús y el Espíritu de la verdad. Esa es una característica. Y aquí se divide en 2 partes. Primero, veremos el nombre y el origen del Espíritu de la verdad. Y después, cómo se va a analizar más despacio la función y la relación con los creyentes. Vean que, por ejemplo, Pablo va a hablar de frutos, carismas, dones. Aquí hay una cosa mucho más sencilla. O sea, es un espíritu de verdad y qué relación, qué función tiene con el creyente, con el auténtico adorador, con el seguidor. Entonces, primero, identificarlo. En los diálogos de despedida, Jesús nos habla indistintamente del Paráclito. Entonces, en la nota de pie de página ustedes tienen la traducción del griego, qué es lo que significa. Y entonces dice que un paráclito es el llamado para ayudar, acompañar y aconsejar. O sea, esa es la función que tiene. Entonces,
Este Paráclito es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu Santo. Nosotros, el Espíritu Santo nos resulta conocidos a través de las tradiciones judías, porque en el Antiguo Testamento no habla exactamente de así, del Espíritu Santo, pero sí habla del Espíritu de Dios, y ya sabemos que Dios es el Santísimo, es santo, santo, santo. Entonces su Espíritu no va a ser menos santo. Entonces, claramente. Pero aunque nosotros, ¿qué dijera yo? Ya muchas personas hacen interpretaciones, por ejemplo, en Génesis 1, el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Ya gente dice, ese es el Espíritu Santo. Bueno, es Dios, porque al final de cuentas, las tres personas, nosotros no creemos en tres dioses, sino que es uno solo. Entonces, eso es Dios, pues. Pero aquí Jesús, en relación a la misión que él desarrolla, pues entonces habla de este espíritu claramente, porque él igual le hizo un poquito un examen oral así a sus discípulos, apóstoles, y se dio cuenta que tampoco habían captado mucho. Entonces les dijo, bueno, necesitan el espíritu para que los acompañe y los ayude. Entonces, vemos, aquí tienen ustedes la explicación de eso. Luego dice que entonces lo primero que sobresale al analizar cuál es el origen de este Paráclito es el de ser enviado. Aquí ustedes tienen que entrar en sintonía con un tema que ya vimos anteriormente. Jesús es enviado por el Padre. Y vimos que como enviado no es que sea segunda categoría, porque nuestra interpretación humana es que el que envía es superior al enviado. No, aquí hay una preexistencia igual. Entonces, así como Jesús fue enviado por el Padre, ahora Jesús tiene la capacidad, el poder de enviar también su espíritu para una misión, ¿verdad? Entonces, dice aquí que no debemos olvidar que la figura de Jesús ha sido presentada preponderantemente, o sea, tiene ese poder, porque tiene la misma identidad que el Padre. ¿Cómo sabemos eso? Por el prólogo. El prólogo lo define como la palabra de Dios, y la palabra es una con la persona. Entonces tienen una misma identidad. Entonces, bueno, entonces vemos aquí, no sé si ustedes me escuchan. No sé quién habla, Se licenciada. oye una voz allá atrás que no deja oír bien. No me escuchan, ¿verdad? Pero no es aquí la voz, no sé dónde. De Eso alguien lo puede... que no tiene apagado el micrófono. Pero ahorita ya se le puede empezó a escuchar, silenciar, licenciada. Sin duda ya apagaron micrófono, ya se le oye. Ah, va, está bien. Entonces, lo que les estaba diciendo es la preponderancia que tiene Jesús. No es que como enviado él pertenezca a una segunda categoría, no es diferente al que lo envió. Y lo mismo pasa ahora con el Espíritu Santo. Siendo Jesús de la misma categoría que el Padre, pues él también tiene el poder de enviar su Espíritu para una misión. Entonces aquí habla de preponderancia. Parece que por una parte es el mismo Padre de Jesús quien lo envía. Sin embargo, lo hará en nombre de Jesús. Eso, otra vez vamos a la liturgia. Ahí se dan cuenta ustedes en las celebraciones litúrgicas, sobre todo la Eucaristía, todas las oraciones van dirigidas al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. O sea, porque es una comunidad, pero así, totalmente sincrónica, así, no hay separaciones, no hay niveles, no hay diferencias, solo hay procesos
sea, el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del amor del Padre y del Hijo. Entonces solo hay procesiones. Como último dato significativo se nos dice que el Padre lo dará como ha dado a Jesús. O sea, es la misma acción de Dios. Eso es lo que Jesús más o menos da a entender en los discursos de despedida. De todas maneras, no deja de ser claro que la figura del Paráclito tiene importantes paralelos con Jesús. Es como lo mismo. Así como quien ve a Jesús, ve al Padre, quien conoce a Jesús, conoce al Padre, igual pasa con el Espíritu. Entonces, este tema, dice aquí, vuelve a ser como lo que vimos con Jesús, con el testimonio y la revelación, que tenía como una temática jurídica. De hecho, a Jesús le preguntan y le dicen, bueno, ¿y tú das testimonio de ti mismo? Eso no se puede, dar testimonio de uno mismo. Entonces Jesús dice, no, yo no doy testimonio, mi Padre da testimonio de mí. Y lo que veíamos en el capítulo del domingo o de la perícopa es el Padre que glorifica a Jesús. No es Jesús que se glorifica a sí mismo. Entonces la misma situación pasa con el Espíritu, ¿verdad? Es un segundo agente que es enviado para cumplir la tarea, ¿verdad? Para esa tarea lo que no fue comprendido se comprenda, para ayudar a esa comprensión. Entonces, esta figura ayuda grandemente a comprender el sentido del envío del Paráclito. Sobre todo porque en los sinópticos todavía veíamos que Jesús se muere y todos salieron desperdigados, nadie se quedó con él, lo cual significa que no lo habían comprendido. Entonces se necesitaba que se comprendiera todo lo que Jesús había hecho y lo que había dicho y sobre todo su muerte. Entonces dice ya en el último párrafo, por otra parte, ya sabemos ahora que según Juan, el Padre no actúa en el mundo al margen de Jesús. Es decir, que si es el Padre quien ha enviado al Paráclito, lo ha hecho forzosamente mediante Jesús. En este sentido, el Paráclito procede del Padre de una manera distinta a como ha salido Jesús, porque Jesús fue engendrado, o sea, es el mismo Padre, digamos, es la misma palabra de Dios que se encarna. Y el Paráclito es la relación íntima entre el Padre y el Hijo, es como ese lazo de amor que se dice, ¿verdad? Todo eso Jesús lo va desarrollando en los discursos. Entonces, ¿cuál es entonces la función de ese Paráclito? Pues dice que intentamos recoger todas las funciones que se encuentran en los textos y advertiremos que se reducen fundamentalmente a dos. No es tanto como tantos carismas, tantos frutos y tantos dones, sino simplemente dos concretamente. Que dar testimonio de Jesús y conducir a la verdad plena. Esto es sumamente importante, porque fíjense ustedes que el tema del testimonio, volvemos otra vez, que Jesús no da testimonio de sí mismo, sino es el Padre el que da testimonio de él. Pero ahora él se va al Padre y entonces, ¿quién va a dar testimonio de él? Pues es el Espíritu el que va a dar testimonio de que él es ¿quién? La verdad plena. Entonces, la tarea es de consolar, la tarea es de maestro, de enseñar, de anunciar, de que se comprenda la glorificación de Jesús. Y sobre todo el tema de la verdad, porque ya se van a dar cuenta ustedes que la verdad no es una interpretación de que aquel tiene la verdad o yo tengo la verdad, o como hoy se dice, bueno, cada quien tiene su verdad. La verdad es relativa porque cada quien tiene su propia verdad. Aquí no va así la cosa. Aquí la verdad es una persona, no es una idea, ni es una filosofía, ni es un pensamiento, es una persona. ¿Y por qué una persona es la verdad?
porque esta persona da testimonio de cómo es Dios. Y ese testimonio no es filosófico, no es un ideal, sino que es lo que él vio y lo que él oyó. Entonces su testimonio es una revelación, eso lo vimos anteriormente. Entonces ahora el Espíritu viene a confirmar ese testimonio, así como en pocas palabras, viene a confirmar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ustedes se van a dar cuenta que para los judíos esto era terrible. Y de hecho Pablo lo dice, que predicar a Jesús muerto y resucitado es un escándalo para los judíos. ¿Por qué? Porque es como decir, es Yahvé mismo el que estuvo caminando aquí, es Yahvé el que está entre nosotros, y eso ellos no lo podían, si ni siquiera su nombre podían pronunciar, mucho por el tema de la santidad, mucho menos decir que un aldeano obrero de Nazaret era Yahvé mismo. Entonces es un escándalo, los judíos se escandalizan. Y los griegos que tenían un culto hacia el cuerpo, hacia la belleza, hacia acuérdense, ahí están todos los filósofos, el pensamiento, y que les digan que Dios es ese crucificado desnudo ahí. Están locos, decían. Aquí tenemos los destinatarios judíos y griegos, y entonces aquí viene el gnosticismo y dice, bueno, pues ¿cómo vamos a aceptar esto si uno lo entiende como locura y otro como escándalo? Entonces ellos lo hacen más fácil. No, sí era Dios y todo, pero solo tomó una apariencia humana. ¿Se fijan? La salida se mira fácil. ¿Se dan cuenta? ¿Sí van conmigo o no? Entonces, se dan cuenta de que lo que intentan es como solucionar la problemática, porque Juan está presentando a Jesús directamente Yahvé, Yahvé encarnado, es Yahvé caminando en el pueblo. Y eso los judíos no lo pueden, de hecho no lo aceptan ni hasta el día de hoy. Y luego los griegos con aquel culto hacia la belleza, hacia el pensamiento, hacia la filosofía, que diga, esa es la sabiduría de Dios ahí en la cruz. Y ustedes saben, pues, que el mismo texto dice que el que muere en una cruz es un maldito. Entonces se dan cuenta el contraste. Fíjense que si ustedes de verdad se ponen a pensar la elaboración del Evangelio, ahí es donde encuentran la fuerza del Espíritu, porque la verdad eso no es fácil conciliarlo, ni fue en los primeros momentos, ni es el día de hoy. Por eso no es tan fácil, yo digo que dice tal cosa, yo pienso que sí. No podemos, costó tanto y el Espíritu Santo está trabajando en estos textos que no podemos nosotros salirnos por la tangente. Entonces, luego dice, la de revelar y dar testimonio es lo mismo que hizo Jesús con el Padre. Dio testimonio y fue una revelación. Y ahora toca que esto el Espíritu Santo lo haga para Jesús. Dice, estas dos realidades, revelador y testimonio, como vimos con Jesús, no se excluyen, sino coinciden. La actividad testimonial de Jesús ha sido presentada en Juan como revelación. Eso ya lo vimos. Entonces, todo esto casi que se vuelve a repetir lo mismo que con Jesús, solo que ahora el Espíritu Santo tiene que dar ese testimonio y esa revelación acerca de Jesús. Luego, acuérdense ustedes que un tema central en la primera parte del Evangelio hasta el capítulo 11 era la fe, la importantísimo de creer en Jesús, de creerle lo que dice, porque dense cuenta que uno de las consecuencias de lo que él dice, pues justamente al escandalizarse, pues los judíos, sobre todo los fariseos, los escribas y el Sanedrín, se sienten amenazados en el poder, se sienten amenazados en sus estructuras institucionales.
Y entonces es ahí donde dicen, ¿verdad? Que más vale que uno muera, porque esto está corriendo peligro. Entonces, vemos aquí la aceptación, la fe joánica. Creer en el Evangelio de Juan es fundamental. El tema está centrado en eso en los primeros 11 capítulos. Y ahí les dice todas las veces que aparece. Esta frecuencia se acrecienta si tenemos en cuenta numerosas expresiones que son equivalentes a creer. Y aquí está una serie de citas. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto de creer? Entonces aquí les van dando las distintas importancias. No es solamente, por ejemplo, creer lo que no podemos ver. Acuérdense ustedes que con Tomás Jesús da una bienaventuranza. Aquí en el Evangelio de Juan no están las bienaventuranzas que están en Mateo o en Lucas. Solo hay una, ¿verdad? Bienaventurados los que sin ver creen. Entonces el tema de la creencia es fundamental. Y hay 4 fórmulas, dice, que delimitan este sentido en Juan. Creer que, luego creer hacia, luego creer como don y creer en el sentido absoluto. Entonces, aquí ustedes, yo sé que no tienen mucho tiempo, pero sí deberían de, sobre todo en el tema del Espíritu Santo, sí deberían de darse un tiempecito para leer las citas, porque no tenemos como tanto tiempo para leerlas aquí en clase. Entonces, por ejemplo, dice, creer que, lo encontramos 13 veces en Juan y tiene como objeto a Jesús, en tanto que está relacionado con el Padre. O sea, ¿qué es lo que tenemos que creer? Que Jesús y el Padre son uno solo, que no hay, como dijera yo, niveles, que Jesús no es menos que el Padre, que Jesús y el Padre son lo mismo. Eso hay que creer. ¿Creer qué? Entonces, ¿verdad? Porque Jesús en el Evangelio de Juan constantemente utiliza esa palabra, yo soy, yo soy, yo soy. Entonces, esa es la palabra con la que Yahvé se identificó ante Moisés. Cuando Moisés pregunta su nombre, ¿cómo? ¿Qué le voy a decir a los egipcios? ¿Quién me manda a sacar a estos esclavos? Yo soy. Esa es la lectura de hoy, me parece. Luego tenemos creer hacia, que también aparece muchas veces con esa preposición, que subraya la dinámica que ya comportaba ese uso. Es interesante constatar que en todos estos textos la expresión tiene como objeto a Jesús. En consecuencia, la fe joánica queda esencialmente ligada a Jesús. Fíjense, no es como en los sinópticos, a su misión, a su mensaje, que es el reino de Dios, a los valores del reino. No, es a su persona. Y fíjense que eso va a estar también, por ejemplo, permanezcan en mí. O sea, esa permanencia inseparable. Y lo teníamos en la lectura del domingo. El que quiera seguirme, que me siga y que esté en mí para que el Padre lo glorifique y esté en él. Bueno, luego como don también se encuentra fiarse de él. Y hay muchas citas. En una palabra dice los testigos que hablan a favor de Jesús se fían. Por eso hablan también de creer en sus obras, no solo en lo que dice Jesús, sino también en lo que hace. Y en el sentido absoluto encontramos esta expresión 30 veces. Indica que la realidad de la fe está claramente formulada y se conoce el contenido de la expresión. Creer significa entablar una relación directa con Jesús de Nazaret.
Eso lo tiene en la página 125. O sea, con la humanidad de Jesús, una relación personal íntima con su humanidad. Por ello, este es el momento de preguntarnos, ¿qué quiere decir exactamente Juan con esta expresión, creer en Jesús? O lo que es igual, ¿cómo se entabla esa relación con Jesús? Y entonces aquí viene el otro punto, que es el momento de la fe. Y vamos a notar que en el Evangelio muchas veces pasamos por alto en las lecturas. En todo el relato de la vida de Jesús, a pesar de que se hace referencia frecuentemente a la fe de los que le están escuchando, se citan casos que parecen inequívocos. Por ejemplo, ¿quién creyó? El empleado real. Fíjense que, por ejemplo, en Marcos ustedes van a encontrar que ¿quién creyó al final en Marcos de toda la gente que estuvo con Jesús? Pues resulta que creyó el centurión, que lo vio ahí crucificado y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y todo el mundo habla de la fe de los apóstoles y todo, y casi que no mencionan al centurión. En Lucas, ¿quién creyó? Pues creyó el ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Fíjense, ¿quién creyó realmente en Jesús, en Juan? Pues los que están allí al pie de la cruz, que se quedaron firmes. María, Juan, entonces, están ahí. Entonces, Tomás, después de que está resucitado, Jesús, que cree. Entonces, todas esas son confesiones de fe. Y vemos la comparación. Entonces, creer, no cree, no todo y Jesús lo dice en los sinópticos, no todo el que dice Señor, Señor, sino que hay ciertas características fundamentales. Y por eso nadie llega totalmente a creer en absoluto. Entonces, de aquí les dan ciertas características y dice, creer es conocer. Nadie cree en lo que no conoce. Luego, conocer significa exaltar, o sea, reverenciar. Luego, el recuerdo de Jesús no es algo que pasó hace siglos, sino que es algo que continúa pasando en la relación que hay. Luego, como don. Y al final tienen el contraste del pecado, que lo tienen aquí. Y a eso se los dejo para que ustedes vayan leyendo. Y aquí pues terminamos esta dimensión teológica con sugerencias de trabajo personal y podemos decir que en estos 2 meses que terminan hoy hemos abarcado prácticamente los 4 capítulos. Porque el 4 ya lo vimos, el de la investigación. Entonces, ¿qué nos queda? Pues ya nos quedan las cartas de Juan. O sea que nosotros llegamos hasta la página 172. Eso es lo que vimos en los 2 meses. Y rápidamente, después que regresen ustedes del descanso, pues vamos a ver rápidamente las cartas, por lo que les ruego que lean la introducción de la carta, como lo hemos dicho, y lo vamos a hacer de una forma rápida. Porque ya solo tenemos, me parece a mí que ni siquiera son 4 lunes, sino creo que son 3. Así es que no sé si tienen dudas, preguntas o algo. ¿Nada? Bueno, entonces que pasen feliz noche y muchas gracias. Gracias a usted, Betsaida. Gracias, licenciada. Muy buenas noches. Gracias por la clase. Estuvo muy, muy interesante. Y yo siento que nos quedó claro. Por lo menos a mí sí me quedó un poquito más claro. Sí me invita a leer mucho, ¿verdad? Seguir en mi lectura. Y voy un tanto atrasada porque hay lunes que me cuesta un poco sentarme a escuchar la clase. Entonces me ha ayudado bastante que haya una grabación de la clase. Entonces sí, yo voy en la grabación, lamentando ir con la grabación, porque hay veces que
quisiera comentar algo, pero no puedo. Pero lo que puede hacer Brenda, cuando esté con la grabación, lo que quiera comentar, escríbalo. Y entonces en la clase siguiente yo casi siempre pregunto si tienen dudas o algo, y entonces usted ahí puede compartir lo que usted haya leído. Por un lado. Por otro lado, también dijimos, pues estas 172 páginas que hemos visto así muy rápidamente, ¿verdad? Porque tampoco nos hemos detenido en todas las citas, que eso es lo que enriquece realmente el texto. Por eso utilicé la lectura del domingo, porque eso es lo que enriquece la práctica. Ya ustedes tendrán tiempo de hacerlo a lo largo de la vida, ya no digamos del año, ¿verdad? La cosa es que tengan las herramientas, que las hayan entendido para que las puedan poner en práctica, ¿verdad? Entonces, el tiempo que se tarden en leerlo y todo, pues ya serán las ganas que ustedes tengan de conocer y de disfrutar, porque la verdad es que cuando uno conoce, entiende el texto, lo disfruta, lo saborea, lo goza, lo entiende y sale uno muy, 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 muy enriquecido con la liturgia, ¿verdad? Porque la liturgia está al servicio de la palabra. Entonces, ahí vamos. Sí, gracias, licenciada. De acuerdo, Para muchas todos los gracias, Betsaida. muy Feliz buenas noche. noches. Igual Buenas que tengan noches. un bonito descanso, que pasen Gracias, una licenciada. Semana Santa. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a Gracias, todos, que licenciada. Hay Buenas descanso. noches. Feliz noche. Feliz noche a todos. La diferencia entre la